Hago comunicación con un hombre que ha tenido un papel protagónico en la vida política y económica y social de México, que es el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Gustavo, te saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días, Gustavo. Pedro, muy buenos días, con igual cariño. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Saludos allá hasta Estados Unidos. Muchas gracias, Gustavo. Estoy viendo que están ustedes en un proceso de reestructura cuando se le da impulso a Carlos Salazar Lomelín como eje rector en el Consejo de Consejos, que es el Consejo Coordinador Empresarial, un hombre que viene de Monterrey, que estuvo en FEMSA, que tiene todo un bagaje empresarial y que dice de entrada, no puede hacer nada López Obrador si no cuenta con la bujía que es y representa el sector privado en todo tipo de acción que tienda al desarrollo mexicano. ¿Qué es lo que está pasando dentro de esta estructura que nos puedas compartir? Gracias, Pedro. Afortunadamente, el liderazgo dentro del sector empresarial mexicano es un liderazgo de voluntarios, de tal manera que todos quienes tenemos una representación tenemos un periodo finito de tiempo al frente de nuestras organizaciones. En este mes de noviembre, que recién concluyó, también se agotó el periodo para el cual fue electo Juan Pablo Castañón, actual presidente del CCE, y conforme lo marcan los estatutos de este órgano, se inició el proceso de renovación de su presidencia. El día 26 de noviembre pasado, aunque se hizo público apenas este fin de semana, 6 de los 7 organismos que tienen derecho a voto al interior del CCE hemos postulado a Carlos Salazar para que se haga cargo de la presidencia. Nosotros conocemos de tiempo atrás a Carlos Salazar, de hecho preside el comité institucional de propuesta económica de la Coparmex, de tal manera que buena parte de lo que venimos exponiendo de tiempo atrás en la Coparmex en materia económica es producto precisamente de la coordinación de esfuerzos profesionales a cargo de Carlos, de tal manera que estamos convencidos, Pedro, que es una gran propuesta para encabezar este importante organismo de coordinación. El secreto de este organismo es balancear esta coordinación con la representación empresarial que reside en las confederaciones, en la CONCANACO, en la CONCAMIN, en la Asociación de Banqueros de México, en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en el Consejo Nacional Agropecuario, desde luego en la Coparmex. Así es que me parece que habrá que esperar simplemente que se sucedan los acontecimientos estatutarios ordinarios para que en breve Carlos pueda asumir esta responsabilidad. Repito, es importante que se den estos procesos de renovación. El país está también cambiando. Bueno, los que tenemos una representación tenemos que cíclicamente renovar esperanza, visión, liderazgo para que podamos servir al sector empresarial y a México. Te quiero preguntar, Gustavo, sobre algo que yo vi como una de tus propuestas. Ahora, Gustavo de Hoyos está haciendo propuestas todos los días, análisis todos los días de todo lo que está sucediendo y creo que una contrapropuesta a estas consultas populares que han tomado decisiones tan sobre las rodillas como cancelar un aeropuerto como el de Texcoco, dices, ¿qué pasa si nosotros nos basamos en tanques de pensamiento, en estos famosos think tanks, en los que concentremos la atención de personas que tienen un conocimiento profundo de un tema específico y nos vayamos por ahí, no solamente para tomar decisiones, sino para hacer recomendaciones que nos den a todos mayor sustento en cómo es que vayamos avanzando en el desarrollo de México? Desde luego, Pedro, la sociedad mexicana está llamada a consolidar su participación en distintos ámbitos. Uno es obviamente los problemas empresariales, pero también hay centenares de organizaciones sociales con distintos intereses que cada vez más afortunadamente tienen un papel definitorio en lo que ocurre en el país, lo mismo en temas ambientales que de la justicia, que la educación. Enhorabuena por esta activación de la sociedad, pero coincido contigo, nos hace falta tener cada vez propuestas más sólidas para que lo que empujamos desde la sociedad, desde las organizaciones empresariales, tenga no solamente una visión correcta, sino que tenga una mejor estructuración. En tiempos donde a veces vemos propuestas gubernamentales poco fundamentadas, a veces francamente irreflexivas, enhorabuena que la sociedad pueda tener niveles crecientes de fortaleza, de racionalidad en sus propuestas. Desde luego, y hay que también decirlo, Pedro, que en los últimos años han surgido centros
centros de pensamiento de gran calado que le han aportado mucho al país, algunos solamente en el análisis, otros pasando incluso al activismo, y ahí encontramos organizaciones como México Evalúa, como México Como Vamos, como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, como Transparencia Mexicana, simplemente señalar algunos, son baluartes realmente de la reflexión estratégica respecto a los temas del país. Sin embargo, también hay que decirlo, en proporción a las dimensiones de México, la pluralidad de los problemas que tenemos, los desafíos tan importantes, nos faltan muchos más. Si uno compara la economía mexicana por sus dimensiones con las de otros países que tienen también, digamos, una presencia entre las primeras 15 economías del mundo, nos damos cuenta que estamos realmente muy cortos en esta materia. Así es que coincido a cabalidad con tu análisis, necesitamos más centros de pensamiento, necesitamos también fortalecer las áreas de investigación aplicada en temas sociales, de humanidades, de economía en las universidades, porque solamente de esta manera podemos construir una visión compartida mucho más sólida para el país y que no tengamos que estar expensas pues de lo que se le ocurra de repente a uno u otro político, ¿no? Claro, por supuesto. Y por último te preguntaré algo que tiene que ver, hay mucho que hablar, pero te quiero preguntar sobre este tema de la readaptación de la deuda que se generó para la construcción del aeropuerto de Texcoco. Parece, lo que tengo información en el sentido de que las deudas adquiridas para el financiamiento del aeropuerto de Texcoco son mucho mayores de lo que se anuncia, por un lado. Y por el otro lado, creo que el gobierno está ganando tiempo y está comprando papel a algunos de los fondos que confiaron en la construcción del aeropuerto y reorientando ese papel para que vaya a ser parte de la deuda que después financie el aeropuerto de Santa Lucía. Pienso que se está tratando de evitar una serie de demandas masivas por parte de los inversionistas extranjeros que confiaron en este proyecto, por un lado. Y por el otro lado, esta recompra, Gustavo, y es la parte creo que delicada que hay que decirle al público, esta recompra de papel, para mi gusto, una de dos: o va a sumarse a la deuda de lo que sería el proyecto propuesto por el presidente y la consulta, o bien va a tirarse a la basura, porque es entonces la manera de sepultar parte de la obra con la que se financió con BlackRock y con Fibras y con diferentes otras instancias que compraron ese papel en el mundo y que ahora saben que es un papel basura, a menos de que llegue el gobierno mexicano para comprarlo y después dilapidarlo ya en lo oscurito y en lo privado, pero tratando de salvar el prestigio de México. Pedro, nosotros hemos sido claros en la Coparmex y lo ratifico en este momento. Lo que más le conviene al país, no hay duda de ello, es que se continúen con las obras en proceso en Texcoco. Si analizamos desde el punto de vista técnico, aeronáutico, financiero, de promoción del turismo, no hay absolutamente ninguna duda que la decisión racional, la mejor para el país en el corto, mediano y largo plazo, es que se continúe con el aeropuerto. Desafortunadamente, las señales que estamos escuchando ya del presidente en funciones parecerían estar orientados a mantener lo que dijo como ciudadano, como presidente electo, de que esta obra será abandonada. Es infortunada esta decisión. La historia de México, Pedro, no registra un solo acto unitario por parte del presidente alguno en 200 años más dañino en términos económicos del patrimonio público del país. Hay que decirlo con claridad. Se van a tirar a la basura o se van a enterrar 170,000 millones de pesos de inversión ya ejercida, más los costos de resarcir daños y perjuicios y de prever los daños colaterales. Lo que vimos ayer, esta recompra parcial, es un paliativo, porque no es una medicina definitiva, que nos cuesta una aspirina de 30,000 millones de pesos. De esa envergadura es el error que se está cometiendo, me parece descomunal. Ojalá que haya un espacio de reflexión y que los asesores del presidente, las personas que tienen que ver los números y que estoy seguro ya están cuantificando la magnitud del daño no solamente reputacional, sino en la estabilidad macroeconómica, en la confianza del país y también en la parte patrimonial y inmediata, logren persuadirlo de que esta decisión es equivocada.
Yo le reconozco al presidente que ha tomado recientemente algunas decisiones de gran valía, de gran valentía, como por ejemplo dejar atrás su postura de no participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad y ahora reconocer su necesidad para preservar la paz. Ojalá deje atrás estas posiciones evidentemente erráticas que tuvieron una razón de ser a lo largo de una campaña política, incluso tal vez a lo largo de una transición, y que en su papel de jefe de gobierno y jefe del Estado mexicano ponga por encima, con evidencia técnica y financiera, los mejores intereses del país. De no ser así, Pedro, tal como tú lo mencionas, esos 30,000 millones de pesos destinados a la recompra van a ir a la basura. Hay que decirlo también con claridad, son 30,000 millones de pesos que se acumularon peso a peso con el derecho aeroportuario que tú, yo y todos los que viajamos cotidianamente pagamos como parte del costo de nuestra tarifa aérea, de tal manera que ese recurso nuestro, el de todos, el que se está yendo a la basura, simplemente para tratar de remediar o de atenuar los daños económicos que tendría el país. Como diría el clásico, Pedro, qué necesidad. Pero vamos a estar atentos desde la Coparmex. Hoy por hoy no hay ninguna decisión que pueda considerarse ya como una materialización legal o un inicio de ejecución por parte del gobierno federal de la cancelación del proyecto. Hay mucha gente interesada, organizaciones, la propia Coparmex, en analizar cómo se estructura legalmente esta decisión, y también hay una decisión no por proteger el interés de alguna empresa, que esto ya ha dicho el presidente que van a ser resarcidos por su gobierno, sino el interés social, el interés colectivo de que el país cuente con un aeropuerto de sus características. Pero es increíble que mientras que Turquía, en Estambul, inauguró recientemente un aeropuerto de sus características, que Beijing está en proceso, una obra muy similar en cuanto a su dimensión al que se construye en México, nosotros estemos dando un vuelco al pasado y dejemos abandonada una obra en proceso de sus características. Pues mira, ya a mí me da ya la impresión de que hoy por la mañana ya dijo no a Texcoco el presidente en su conferencia matutina, pero veremos cuál es el fondo de sus palabras, porque de entrada ya no le da mucha esperanza a esto. Una última cosa muy rápida, si me lo permites, Gustavo, la postura del empresariado mexicano por el tema de los superdelegados que van por encima de algunas atribuciones de los propios gobernadores. Absolutamente en contra, Pedro. Lo hemos dicho desde que esta propuesta trascendió en el periodo de la transición. Nosotros nos apostamos por el federalismo. Si bien es cierto que el 1 de julio México consolidó su democracia electoral, y enhorabuena por ello, hoy nadie pone en duda que se puede acceder al poder en base a elecciones, no importa la posición política que se sostenga. Donde tenemos grandes desafíos es en fortalecer otra parte importantísima del régimen democrático, que es el federalismo y el municipalismo. Tenemos un gran déficit acumulado por décadas, donde aunque está en nuestra Constitución desde prácticamente 1917 y antes, el contar con un pacto federal donde los estados se declaran libres y soberanos, la realidad es que vivimos en un oprobioso centralismo. Lo hemos padecido por décadas, ha habido algunos pasos para tratar de remediarlo, sobre todo a raíz de la reforma del artículo 115 de la Constitución, pero esta determinación de conformar los superdelegados o coordinadores estatales de los programas de desarrollo claramente apunta en el sentido equivocado. Vamos a fortalecer este andamiaje del gobierno federal que de alguna manera margina la actuación de gobernadores y de alcaldes, porque si teníamos una dependencia y un centralismo en lo económico, ahora con esta decisión vamos a avanzar para tenerlo también en lo político. Sí, es como un regreso a el pasado que ya pensábamos superado, y como dices tú, tenemos que apostar al federalismo, a la soberanía de los estados en un pacto republicano que es el antecedente de lo que formó a este país. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, como siempre es un placer el escucharte, y siempre estaremos buscando posturas determinantes que vienen de tu liderazgo en una Coparmex que tiene un cuerpo y una presencia de ánimo en toda la República Mexicana, con hombres y mujeres empresarios esforzados por dar trabajo, buenos trabajos, buena producción, buen ímpetu al bienestar de este país. Te mando un abrazo cariñoso, querido Gustavo. Gracias, Pedro, y también de nuestra parte un gran reconocimiento a los comunicadores que hacen de la
la libertad de expresión, una vivencia cotidiana. Tienen un valor tremendo para construir y mantener el régimen de libertad en el país. Enhorabuena, Pedro, felicidades, estamos en contacto. Gracias, querido Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex.